No me trago la historia de que esto fue una sorpresa. Marvel no une un teaser de Vengadores, Apocalipsis a un estreno gigante de diciembre por azar. Lo hace porque sabe que ese mes controla el foco mediático y las salas IMAX de todo el planeta. Es una jugada quirúrgica, y el momento lo cambia todo. ¿Coincidencia o estrategia de precisión? Te voy a contar por qué este movimiento altera el tono entero del MCU y por qué la primera decisión clave es qué versión del tráiler veremos. Pero antes, suscríbete. Estamos a punto de alcanzar una meta enorme en el canal, y tu clic nos impulsa a seguir trayendo filtraciones, comparativas y teorías sin relleno. A cambio, tendrás cada análisis en el momento exacto en que estalle. Y al final, cuéntame desde qué país y ciudad nos ves. Leo todos los comentarios. Si este contenido te conecta con las noticias y teorías más calientes del universo nerd, deja el triple kill, comenta y comparte. Diciembre es un arma. Disney la usa desde hace una década. Lanzas teaser junto a un coloso en formato premium. Capturas a la audiencia casual y generas conversación durante las fiestas. Luego, 2 meses después, sueltas otro golpe, ajustado por la reacción del público. Es un sistema de doble ventana que mantiene el tema vivo sin mostrar demasiado. Es puro control del hype, y Marvel lo domina mejor que nadie. Pero aquí hay un punto que casi nadie menciona. Esta vez, no todos los insiders describen el mismo teaser. Existen 2 cortes en juego. La opción A se centra casi por completo en Victor Von Doom. Es minimalista, con una atmósfera agresiva y un lenguaje sonoro nuevo. Los cambios de plano tienen textura mecánico-mística. La respiración metálica se mezcla con un zumbido arcano y la cámara insinúa el rostro sin revelarlo. Todo rematado con una frase seca que no busca nostalgia, sino autoridad. Si Marvel publica ese corte, envía un mensaje claro. Esto no va de héroes, va de él. Doom no entra como villano, sino como concepto. Su sonido, ese whoosh híbrido entre magia y tecnología, se convertiría en el código que el fan detecta al instante. No hace falta mostrarlo en cada escena. Basta con que lo escuches y sepas que su sombra sigue ahí. La opción B, en cambio, es más coral. Recupera frases de Sam Wilson sobre responsabilidad, el gesto de Ant-Man aceptando volver a la acción, la mirada de Yelena decidida y una línea de Shuri que invita a pelear. Ese montaje amplía el mapa emocional y prepara al público para un cruce de equipos. Nuevos Vengadores, Thunderbolts y el Cuarteto Fantástico coexistiendo. Es un mosaico que da contexto y calma al fandom, pero que también dispersa el poder simbólico de Doom. Marvel sabe que la primera impresión fija la jerarquía del hype. Por eso, si quieren reposicionar el universo, el foco debe ser él. Entonces, ¿qué conviene más? Depende del tipo de impacto que busquen. Si la meta es marcar un nuevo icono, el corte centrado en Doom es la jugada maestra. Construye su mito desde el sonido, igual que Endgame hizo con el chasquido de Thanos. Cada transición metálica recuerda que él está detrás, aunque no lo veas. Pero si la meta es reconciliar al público tras los tropiezos de fases pasadas, la versión coral permite enseñar músculo sin arriesgar spoilers. Lo inteligente sería un híbrido, un primer tercio dominado por Doom y un cierre en crescendo mostrando los equipos listos para el conflicto. Y aquí entra la estrategia detrás de la fecha. Diciembre no solo asegura butacas, también define la conversación de fin de año. Los medios hacen balance, los fans actualizan listas, y Marvel se coloca en la portada de todo sin estrenar película. Además, ese público navideño menos habitual verá a Doom por primera vez en pantalla gigante. El impacto psicológico es inmediato. Ya no es el nuevo villano, es el rostro que cierra el año.
y eso genera una avalancha de clips, teorías y comparaciones que ninguna publicación digital puede igualar. Hay otro factor que casi nadie detecta. Lanzar el teaser junto a un mega estreno permite a Disney probar versiones diferentes del mismo metraje. Pueden variar logos, voces o el orden de planos según la región o el tipo de proyección. Por eso, algunos insiders juran haber oído una frase específica y otros no. No es contradicción, son pruebas A/B diseñadas para medir reacción. Así controlan el flujo de información y prolongan el debate, incluso antes de subir el tráiler online. Mi conclusión para este primer bloque es directa. Menos es más, pero solo si ese menos tiene carácter. Un teaser corto, centrado en Doom, con un diseño sonoro inconfundible y 3 frases de peso, puede revitalizar al MCU más que una secuencia de cameos. Y sí, hay un motivo estratégico y emocional por el que eligieron a cierto actor para llevar esa máscara. Te lo explico en el siguiente bloque, porque esa decisión no es solo casting. Es la declaración de intenciones más grande que Marvel ha hecho en años. La primera filtración vino de una proyección privada en Burbank, y lo que se describió en ese momento tiene más detalles de los que se están repitiendo por ahí. La escena inicial, según múltiples fuentes, no comienza con los héroes. Comienza con el sonido de una explosión amortiguada, como si estuviéramos escuchando a través de un casco dañado, y una frase fuera de campo: ha empezado sin nosotros. La voz, distorsionada, parece ser de Doom, pero el rostro no se muestra. Lo que sigue son flashes, un plano del edificio Baxter destruido, una secuencia rápida de Yelena escapando con una herida en el brazo y una toma aérea de un mapa con múltiples líneas temporales colapsando en una. Esa parte fue suprimida del corte internacional, lo que ya nos dice que Marvel está midiendo con lupa la narrativa que quiere empujar en cada mercado. Un detalle brutal que sí apareció en ambas versiones es el fragmento donde Ant-Man, Scott Lang, observa a través de un microscopio cuántico y ve algo que lo hace retroceder con pánico. Muchos han especulado que podría tratarse de una versión encubierta de Kang, pero hay una pista mejor. En la parte inferior derecha del visor, aparece una firma energética con símbolos parecidos a los usados por Doom en los cómics de Secret Wars 2015, específicamente en las runas del mundo de Battleworld. Esta es una de esas migas que Marvel deja a propósito para que los fans conserven la discusión encendida durante semanas. Pero no aparece en todos los cortes. Al parecer, en la versión para IMAX, esa secuencia se mantiene, mientras que en la estándar fue recortada justo antes del momento clave. Otra omisión significativa es la escena de los restos de un trono caído. En la versión filtrada más completa, se muestra a Sam Wilson entrando en una cámara antigua, con el escudo cargado a la espalda, y observando un trono quebrado con símbolos atlantes grabados. Esto ha generado teorías sobre la conexión de Apocalipsis con los fragmentos de Wakanda y Talocan. Sin embargo, esa escena no aparece ni en las notas oficiales de producción ni en el corte mostrado en Asia, lo que indica que podría tratarse de una versión de prueba o incluso de material producido solo para testing. Aún así, si realmente forma parte del montaje final, podría ser una de las conexiones más sutiles y potentes entre Doom y el legado místico tecnológico del MCU. Y lo más curioso de todo es lo que no se oye. En ninguna versión suena la música habitual de Marvel. En su lugar, hay un diseño sonoro inédito, de tono grave, con frecuencias bajas que se expanden lentamente, acompañadas por pulsos metálicos. Esto no es solo estética, es posicionamiento. Marvel quiere que Doom tenga su propio lenguaje acústico, como lo tuvo Vader en Star Wars. Y si eso se confirma en el tráiler público, sabremos que el plan va más allá de una simple película. Están construyendo una presencia.
cuando se confirmó oficialmente que Robert Downey Jr. interpretará a Victor Von Doom en Avengers. Doomsday, el fandom simplemente estalló. No es una exageración. Hablamos del rostro que definió todo el MCU desde 2008, ahora encarnando a uno de los antagonistas más complejos del universo Marvel. Pero lo más impactante no es el regreso en sí, es la elección del personaje. En lugar de traer de vuelta a Tony Stark con un truco de guión barato, Marvel decidió reintroducir a Downey en un rol totalmente nuevo, que juega con el imaginario colectivo del multiverso sin traicionar la despedida de Endgame. Este movimiento no es solo marketing, es un reposicionamiento estratégico de narrativa y legado. Hay algo profundamente simbólico y al mismo tiempo meticulosamente calculado en usar al actor que fue el corazón de los Vengadores para interpretar ahora al arquitecto de su posible destrucción. Según fuentes internas, el personaje de Doom en Doomsday no será un villano tradicional. No estamos ante un tirano megalómano genérico, sino ante un líder con lógica propia, casi un antihéroe con métodos extremos. Y eso encaja a la perfección con el estilo actoral de Downey: carisma, inteligencia irónica y una intensidad emocional que puede oscilar entre la compasión y la frialdad absoluta. Es el tipo de casting que redefine la percepción del personaje en el imaginario popular, como ocurrió con Thanos tras Infinity War. Además, hay un aspecto técnico en esta decisión que vale la pena señalar. Downey ha aceptado un contrato limitado, centrado exclusivamente en los dos próximos eventos, Doomsday y Secret Wars. No hay compromiso con una saga posterior. Esto indica que la versión de Doom que vamos a ver probablemente será única, una fusión de elementos del multiverso con ecos del Tony Stark que conocimos, pero sin llegar a ser una variante literal. Esto podría explicar por qué el rostro de Doom, en el tráiler filtrado, nunca aparece completamente expuesto. Hay una escena en particular donde se le ve frente a una forja, con un diseño de máscara semifundida que remite vagamente al Mark Raimi, y eso no es casualidad. Marvel sabe perfectamente lo que está insinuando ahí. El verdadero impacto de este regreso no está solo en la sorpresa, sino en el potencial que desata. Porque si Downey puede interpretar a Doom, entonces cualquier límite entre actor y personaje empieza a diluirse dentro del MCU post-multiverso. Y eso abre puertas que aún no estamos preparados para procesar por completo. Una de las cosas que más ha pasado desapercibida entre tanto hype por Doomsday y la llegada de Doom es cómo se están formando las nuevas alineaciones de los Vengadores. Y ojo, porque esto no es solo cuestión de casting o marketing. Si se observa el patrón de apariciones y conexiones entre los personajes en Thunderbolts, Brave New World y Fantastic Four, First Steps, queda clarísimo que Marvel está montando facciones internas. Y esto huele a Guerra Civil 2, aunque no lo digan en voz alta. No como secuela directa de la película de 2016, sino como una fractura estratégica entre visiones del liderazgo post-Endgame, en la era sin Tony ni Steve. Por un lado, tenemos el grupo que podríamos llamar los pragmáticos. Sam Wilson, como Capitán América, Carol Danvers, Monica Rambeau, Kate Bishop y posiblemente Reed Richards. Esta facción representa una línea de acción más estructurada, cooperando con gobiernos y siguiendo protocolos. Es el núcleo que intenta reconstruir el sistema desde dentro. Por otro lado, están los reactivos, más caóticos o desconfiados. Bucky Barnes, Yelena Belova, Moon Knight, Daredevil y probablemente Cersei. Este grupo tiene menos fe en las instituciones y se mueve por convicciones personales o códigos morales ambiguos. Y aquí entra el punto clave. Ambos bandos creen que están haciendo lo correcto. No hay villanos en este conflicto, solo fracturas ideológicas.
Lo interesante es cómo esta división está siendo sembrada sutilmente en los últimos proyectos. En Thunderbolts, se deja claro que Bucky y Yelena no siguen ciegamente las órdenes de Valentina, y que hay tensiones internas sobre quién debe liderar y cómo actuar. En Brave New World, Sam se ve obligado a cuestionar decisiones de alto nivel en tiempo real, marcando un precedente político para futuras confrontaciones. Incluso en Fantastic Four, Reed ya muestra señales de ser alguien que no va a someterse fácilmente a cadenas de mando externas. Si a eso le sumamos la presencia confirmada de Doom como catalizador del caos, el caldo de cultivo para una nueva guerra interna está servido. Y nadie lo está viendo venir de forma abierta. Esto nos lleva a una posibilidad muy concreta: que Doomsday no sea solo una lucha contra un villano común, sino el primer estallido real de esta división ideológica. Marvel podría estar cocinando la Guerra Civil 2 de forma silenciosa, para explotar con fuerza en Secret Wars. Y si eso se confirma, va a ser imposible tomar partido sin romper el corazón. A estas alturas, ya no es un secreto que Fantastic Four, First Steps, fue más que una presentación del cuarteto. Fue el primer movimiento real del MCU para insertar mutantes en su narrativa, aunque no lo diga abiertamente. Los cameos, los diálogos entre Reed y ciertas figuras gubernamentales, e incluso las pistas visuales sobre anomalías genéticas, fueron demasiado precisos como para pasar por simples easter eggs. Esta estrategia de insinuar en lugar de confirmar se repite desde Ms. Marvel, pero ahora con más peso y dirección narrativa. El objetivo es claro: crear un terreno sólido para una entrada gradual de los X-Men antes del estallido post-Secret Wars. Mientras tanto, X-Men 97 ha funcionado como un test de audiencia perfecto. La nostalgia ha sido brutal, pero también se ha actualizado el discurso. Política de minorías, dilemas éticos, liderazgo dividido. Todo eso está funcionando como espejo temático de lo que vendrá en live action. Según varias fuentes internas, el recasting total del equipo mutante clásico solo se activará oficialmente después de Secret Wars, pero la presencia de elementos mutantes ya está salpicando varias tramas actuales. Por ejemplo, se rumorea que uno de los personajes clave de Eyes of Wakanda tendría conexión directa con Storm. Y no es casualidad que en Ironheart se haya mencionado, de forma sutil, una anomalía bioenergética en la costa este, justo donde, según los cómics, se ubica la futura escuela Xavier. Lo más potente aquí es la combinación de los Cuatro Fantásticos y los X-Men como dos polos fundacionales de esta nueva etapa. Reed representa la ciencia pura y el impulso de lo desconocido, mientras que los mutantes encarnan el conflicto social, el miedo y la identidad. Colocarlos en paralelo, en medio de una guerra multiversal, abre espacio para un tipo de historia mucho más profunda que la simple batalla contra villanos. Y todo esto ya está en marcha. Incluso el tono general está cambiando. Los diálogos son más densos, los conflictos más humanos, y las decisiones de los personajes ya no se sienten dictadas por fórmulas de guión predecibles. Así que sí, puede que no tengamos aún un cartel oficial que diga X-Men en el MCU, pero el movimiento está en curso. Y la clave para entender hacia dónde va todo esto no está tanto en las películas que se estrenan, sino en los silencios, las omisiones y las pistas metidas con pinzas. Porque ahí es donde Marvel está construyendo el verdadero reset. Durante años, se asumió que el final de Endgame había cerrado definitivamente el arco de Steve Rogers. Volvió al pasado, vivió su vida con Peggy y cerró el círculo. Pero con la entrada de Doomsday, esa paz se ha fracturado. Según los reportes más fiables y las filtraciones que llevan circulando desde el rodaje en Georgia, una de las primeras incursiones provocadas por Doom no ocurre en el presente, sino precisamente en esa línea temporal donde Steve se había retirado. Y aquí es donde empieza lo verdaderamente salvaje.
Doom viaja al año 1957, localiza a Steve en su vida con Peggy y lo responsabiliza por una distorsión que impide el colapso de realidades. Básicamente, rompe la única línea temporal que se había mantenido estable hasta ahora. Esta ruptura tiene implicaciones brutales, porque no solo reactiva a Steve como jugador activo, sino que lo convierte en un fugitivo temporal. Según los insiders, Chris Evans estaría interpretando a una versión nómad del personaje, no como un nuevo alias estilizado, sino como un exiliado real, escapando entre líneas de tiempo rotas, intentando salvar lo poco que queda de su mundo. Esto cuadra con escenas filtradas que lo muestran en un tren antiguo, con barba canosa y uniforme táctico, oculto entre civiles. Y hay un plano clave donde se observa un reloj TVA en su muñeca, lo que implica que el propio organismo lo está utilizando, o vigilando. Una jugada muy Loki, pero con el peso simbólico de Steve. Además, los ecos de esta alteración ya se sienten en otros proyectos. En Loki, Mobius menciona una anomalía estática de larga duración, que lleva activa desde hace más de 60 años. En su momento no tenía contexto, pero ahora parece una referencia directa a la línea de Steve. Y en Secret Invasion, Fury sugiere en una conversación con Hill que algunos héroes no están donde deberían estar, por elección o por obligación. Si ese diálogo fue plantado con intención, Marvel lleva preparando este giro desde hace tiempo. La idea de que Steve, sin quererlo, sea la clave para sostener o destruir el multiverso, le da una capa completamente nueva al personaje. Y lo más potente de todo esto es que no hay una respuesta clara. ¿Es esta versión de Steve el original del 616? ¿O una divergencia que ha mutado tanto que ya no se reconoce a sí mismo? Sea como sea, su regreso no es una simple nostalgia, es una declaración de intenciones. Porque si Doom ha tocado la línea de Steve, significa que ya no queda nada fuera de su alcance. Y si has llegado hasta aquí, es porque este universo te importa tanto como a mí. Por eso, si quieres seguir recibiendo videos como este, con análisis sin filtro, teorías bien construidas y conexiones que nadie más explica, suscríbete. De verdad, estamos a punto de alcanzar una meta muy importante para el canal, y cada nueva suscripción marca la diferencia. Gracias por estar aquí. Y dime abajo en los comentarios desde qué ciudad y país estás viendo esto. Voy a leer cada mensaje.